agradeciéndole su participación y su tolerancia también en este tipo de eventos, porque es importante ya darle la bienvenida a ustedes al Colegio de Ingenieros. Y dentro de esa bienvenida, el motivo de la presentación, muy simple por cierto, que vamos a hacer ahora, porque no se trata de hacer una exposición para hablar de ética en el contexto profundo de sus significados, para nada. Solamente rescatar unos tips que nos van a ayudar a recordar algunos conceptos que de repente por el día a día y en el trajinar diario de los trabajos nos olvidamos. Esos tips se refieren a conceptos, a valores. Hoy en día en la exposición del ingeniero que me ha antecedido se han hablado ya de valores, el valor de la confianza, por ejemplo, importantísimo. De eso se trata esta exposición. Permítame presentarme rápidamente. Tengo 34 años ya de ingeniero colegiado. Soy egresado de la Universidad de Ingeniería de la Facultad de Petróleo y Petroquímica. Cuando en aquel tiempo se hablaba de proyectos petroquímicos, como bien decía el ingeniero, que eran un sueño en esa época. Y bueno, han pasado más de 30 y tantos años y no tenemos petroquímica. Pero sin embargo, sigue latente el concepto y el ganas de querer hacer las cosas. El tema de hoy día nos va a abstraer un poco de la ingeniería. No vamos a hablar de la ingeniería, pero sí vamos a hablar de las actitudes, del entorno en el cual nosotros, ustedes, que recién salen a la palestra, la mayoría de los jóvenes, van a tener que tomar en cuenta en el desarrollo de sus funciones. Para ello debemos ir presentándonos y preguntándonos, ya que ustedes están entrando al Colegio de Ingenieros, ¿cuál es el ciclo dinámico del Colegio de Ingenieros? ¿Por qué me estoy colegiando? ¿Por interés, por obligación, porque no tengo otra alternativa, o por conciencia? Sea cual fuere esos escenarios que a ustedes los han movido para que vengan, de una manera u otra ya estamos acá, ya ustedes están acá. Entonces debemos ir conociendo cuál es el ciclo dinámico del Colegio de Ingenieros. Ese ciclo dinámico empieza con la imagen institucional. Hoy en día el Colegio de Ingenieros debe ser respetado y reconocido públicamente como una institución de primera en nuestro país y en el mundo. Y para ello, ¿quiénes lo representan al Colegio de Ingenieros? Nosotros. Nuestras actitudes van a ayudar a calificar y a tener una idea de la imagen institucional. Y esto está relacionado en que ustedes necesariamente tienen que conocer, y tienen que leerlo por favor, los estatutos del Colegio de Ingenieros y el código deontológico. De una manera u otra son las reglas del juego, el margen de referencia, el marco de referencia que nosotros debemos saber ahora como colegiados para poder desarrollarnos dentro de esos cánones. Esto está, como lo dije, relacionado con la ética profesional y la actitud. El otro rubro es la actitud del colegiado. Esa actitud debe desarrollar y debe desplegar dos tipos de inteligencia. La inteligencia técnica, ingenieril, que nadie va a dudar de ustedes como ingenieros, porque al fin y al cabo, desde el momento que se gradúan como ingenieros, ya califican como tal. Está la otra parte, que se llama la inteligencia emocional. Muy pocas currículas de las universidades hablan de estos temas. La mayor parte de las currículas de ingeniería hablan sobre la parte matemática, la parte rigurosa de la ciencia, pero estos temas muy poco se hablan. De tal forma que muchos ingenieros terminan su carrera y son expertos en ingeniería, y cuando van a trabajar a una empresa no saben manejar personal, no han desarrollado los aspectos de interacción personal, y después tienen muchos problemas en el manejo del personal, y esa falta de manejo hace de que puedan tener equivocaciones en su actitud, y ahí se generan los problemas. El otro y el último aspecto es el respeto de la sociedad. El fin no debe justificar nunca los medios, jamás, por más competitivos que debemos ser.
o que pretendemos ser, como hemos escuchado en la primera charla. Tenemos mucho por hacer, es cierto, pero para desarrollar eso tenemos que actuar bien, tenemos que actuar de acuerdo como ingenieros colegiados a lo que dice nuestro código deontológico. Entonces, ese es más o menos el ciclo dinámico del SIC que ustedes tienen que desarrollarse dentro de ese contexto. Esto está relacionado definitivamente, como ya escuchamos en la anterior exposición, con lo que es innovación y responsabilidad social, ecología, medio ambiente. Pero para poder respetar todos estos escenarios, tiene que ser el pilar a la ética, los valores. La persona que no tiene claro estos conceptos, dudo mucho que pueda dar un valor agregado a la sociedad o al entorno. No lo va a hacer porque no lo va a entender. Entonces ahí ya tenemos que tener claro cómo son los escenarios de lo económico, lo social. Como yo siempre digo, ¿qué debe hacer una persona cuando conjuga lo ético con lo legal? Yo puedo hacer lo que la ley me permite, dicen muchos. Es cierto, desde el punto de vista legal, pero no desde el punto de vista ético, de repente. Entonces hay que mirar ese punto de quiebre y tomar una decisión de acuerdo a nuestras actitudes y a nuestros principios éticos. Entonces, para ello tenemos dos formas de manifestarnos o desenvolvernos. Uno, aprender con un estudio riguroso de lo que es la ética kantiana, qué sé yo. Y lo otro, como es el espíritu de esta exposición, tenemos que aprender con H intermedia. O sea, asimilar ciertos conocimientos sin necesidad de estudiarlos. Es lo que se llamamos los tips, que nos ayudan mucho a alimentarnos de conceptos que de una manera u otra nos van a ayudar a tomar una decisión futura, sobre todo. Entonces vamos a comenzar a aprender en este momento con dos aspectos. Uno de ellos, tener bien claro el concepto muy básico, muy simple de lo que es la ética. Como le digo, no vamos a ahondar en la descripción de lo que es la ética desde el punto de vista filosófico, no viene al caso, sino que de acuerdo a lo que el código deontológico nos está diciendo, entonces debemos tener bien claro a la ética como un conjunto de normas que un sujeto va a tener en su modelo mental. Entonces, si una persona crece con un modelo mental X, le va a ser bien difícil entender el modelo mental Y. Entonces, ahí viene el gran reto de la persona y nacen lo que se llaman los paradigmas. Y el aspecto de moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir a una a otra. Ya hemos vivido hace unas décadas fatales en lo que es corrupción en el Perú, precisamente por este concepto. Pérdida de confianza, nadie entendía qué era la moral, la ética, olvidada, los valores ni existían y cada uno pensaba que podía hacer lo que quería. Y nosotros ya hoy día podemos ver muchos vídeos en YouTube, en internet, cómo ha sido la década del 90, la década del 2000 y qué es lo que tenemos ahora. Como ejemplo de modelo mental está el caso de Liu Han, un poderoso magnate de la minería de Chile. Porque él pensaba dentro de su modelo mental que podía hacer todo lo que quisiera porque era poderoso y que el fin justificaba los medios para él.
Pero sin embargo, como un modelo social, China, dentro de su concepto de moral, ejecutan a los corruptos, cosa que en el Perú no se hace, en otros países sí. Entonces son ejemplos de cómo las sociedades manejan estos temas, tanto el concepto de ética como modelo mental, un señor, y cómo la sociedad actúa en el caso de la ejecución del magnate de la minería por corrupción. Acá en el Perú tenemos varios ejemplos de algunas modalidades mentales de algunos ingenieros tristemente célebres que de una manera u otra han sido castigados y muy tarde de repente han entendido lo que siempre el código deontológico les ha dicho como colegiados, pero nunca lo han leído de repente, no le han dado el valor o el tiempo necesario para poder leerlo. Fíjense, nosotros en el Tribunal de Ética, cuando hay una denuncia con un ingeniero, viene un rubro que se llama la entrevista con el ingeniero denunciado. El ingeniero denunciado se sienta y tiene que demostrarnos o levantar los descargos de la denuncia. Y una de las primeras preguntas que le hacemos nosotros es: ingeniero, ¿usted ha leído el código deontológico? Entonces, la mayoría se sorprende y dice: bueno, sí, yo sabía que existía, pero no, la verdad no lo he leído mucho. Entonces, tal vez si él hubiera dado una partecita de su valioso tiempo en leerlo, así como se los pido a ustedes ahora, este fin de semana, dedíquele un cuarto de hora, no le va a demorar mucho, se van a dar cuenta de los escenarios y los artículos, qué es lo que debemos y no debemos hacer. Y después de leer el libro se van a dar cuenta también de que de repente falta mejorar, falta optimizar esto. Y cualquier sugerencia que ustedes puedan tener, háganlo a través de la página web del capítulo, perdón, del Tribunal de Ética, que hay un correo, su sugerencia para modificar, incrementar, mejorar algún artículo. De eso se trata un poco. Pero la persona que no lo lee no va a poder opinar. Y mañana más tarde, cuando esté en un problema, te va a decir: uy, caramba, ¿cómo no lo leí? Pero qué tonto he sido, una cosa tan simple. Entonces ahora, como colegiados, no perdamos de vista este código, ¿no? Pero ¿por qué hay incumplimientos a la ética? La mayoría de los jóvenes, cuando salíamos de la universidad, no teníamos ni idea de eso, hasta que en los avatares del trabajo y en el quehacer del día a día del trabajo, en el cumplimiento, van apareciendo problemas y uno tiene que tomar una decisión. Y muchos de ellos están relacionados hoy en día con la ética, la moral, la honestidad, la transparencia, porque se mueve mucho dinero. Y a veces el dinero enceguece a la persona y se deja arrastrar. En ese sentido, existen en un triángulo, digamos, de incumplimiento de la ética, de la ocurrencia. Uno de ellos es la presión interna, la presión que todos nosotros vamos a tener que soportar en algún momento, en un centro de trabajo, en una empresa. Viene la orden y te van a decir: oye, tú tienes que hacer esto, no me interesa cómo, pero lo tienes que hacer. Y uno tiene que salir, que te van a botar del trabajo, o de repente algo tiene que pasar, y ahí viene el primer pilar. El otro es la oportunidad y controles débiles. Como dicen los contralores, la Contraloría, si los controles son débiles, le van a sacar la vuelta. Por eso el control interno es el plazo previo para que entre Contraloría, sobre todo los que trabajan en el Estado, en la empresa del Estado, pero también en la empresa privada. Tiene que haber un control interno para el manejo eficiente y el cumplimiento de las normas, y en ese sentido los controles débiles coayudan, digamos, a que una persona pueda cometer un desliz. Y por último está la racionalización y convencimiento de que su conducta no está equivocada. Hay mucha gente que dice: no, yo sé que esto se debe hacer así porque yo tengo experiencia, tengo 30 años trabajando y no hay otra forma de hacerlo. Y ahí viene el problema. Entonces, en el primer vértice de este triángulo
salen frases como que tenemos que ganar sí o sí. Salen frases como haz todo lo que tenga que hacer para lograrlo. El fin justifica los medios. En el caso de oportunidades, bueno, si lo dispongo yo, nadie se va a preguntar, o de repente esto lo podemos manejar así o asá, buscando, digamos, cómo sacarle la vuelta a la norma. Y en el caso de la realización y el conocimiento de su conducta no esté equivocada, es una autojustificación que toma la persona para sí misma, para poder estar convencido de que su actitud es la mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tres puntos que siempre nos van a incurrir de una manera u otra a incumplir algo, y la ética de por medio, la ética profesional. Esto trae a colación lo que se llama un dilema ético. Todos nosotros en algún momento vamos a tener o vamos a caer en un dilema ético en el desarrollo de nuestra vida particular, personal o profesional. Pero hablando profesionalmente, ya laboralmente, está de por medio siempre caer en un dilema ético. De repente no vamos a poder evitarlo. ¿Por qué puede resultar difícil tomar una decisión ética cuando uno está en un dilema ético? Primero, porque hacemos lo que es lo más conveniente. Entonces, un dilema ético puede definirse como una elección indeseable. Yo no quisiera nunca estar en un dilema ético porque es terrible. Te pones a pensar si debo estar aquí o acá. Entonces, ahí viene un gran problema. Y la decisión que se tome va a depender exclusivamente de ustedes, según cómo haya sido su modelo mental o los conceptos que ustedes hayan tenido en el transcurso de la formación de su vida, de su profesión. El otro punto es que hacemos lo que debemos para ganar. Siempre tenemos la mirada a ganar, a triunfar. Pero esto, muchos creen que tener ética podrá socavar sus opciones. Dice, uy, esto puede ser un problema, voy a cometer un pecado venial, fíjate, vamos a hacerlo así, no va a haber mucho roche y tranquilamente va a salir el proyecto o una cosa u otra. Pero no nos damos cuenta que estamos siendo arrastrados poco a poco, porque siempre va a haber esa performance. Entonces hay que tener mucho cuidado, sacudirse y decir, no, si lo puedo manejar como debe ser, así debe ser. Y el tercer punto es, justificamos nuestras opciones con relatividad. Cada persona tiene sus propios estándares. Y esto es bien importante, por eso es bueno tener lecturas complementarias que no tengan nada que ver con lo que es la ingeniería, la ciencia, sino desarrollo personal, inteligencia emocional. Eso nos va a ayudar mucho a buscar un equilibrio. Porque tengan en cuenta que hoy en día las empresas no solamente miran al ingeniero que sabe, sino al ingeniero que maneja la emoción, que soluciona los problemas. Porque al final y al cabo el que va a estar en la cabeza de una gerencia va a ser el que mejor inteligencia emocional tenga que el colega que no lo tiene. Y el día que él quiera un técnico lo va a llamar, pero él va a ser el que va a manejar la situación. Hoy en día las empresas están buscando mucho, le dan bastante valor a la inteligencia emocional que la intelectual. Esto, como ejemplo, podemos poner, por ejemplo, los escándalos antiéticos del mundo. Yo los invito a ver esta película, que cuando lo vi me quedé muy entusiasmado, porque como un ingeniero en Estados Unidos descubre el parabrisas que nosotros tenemos en los carros, que limpia la lluvia. Antes lo hacían manualmente. Cuando vean la película se van a reír, ¿no? Por los 1900 y pico, en Estados Unidos caía la lluvia y el que iba manejando y con la palanquita para que parabrisas, hasta que el ingeniero inventó algo que era automático. Y ahí vino un problema con la Ford y la Chrysler. Le robaron su idea, le robaron su invento. Y él se enfrentó contra ese sistema y después de muchos años de juicio le ganó. Vean la película, que deja un mensaje impresionante de cómo es la integridad de un ingeniero. Y hay una parte en que él, cuando da clases en la universidad, alguien le pregunta sobre ética y él le dice, mira,
Si hablamos de una válvula que está relacionada con el desarrollo del corazón, una válvula coronaria o qué sé yo, eso ha sido diseñado por un ingeniero. Pero si tú ves una arma letal, también está desarrollado por un ingeniero. La decisión la vas a tomar tú, le dijo el estudiante. Entonces el estudiante se quedó pensando. De él tiene que depender. No va a haber nadie que le va a exigir. Es una decisión personal. Una excelente película, y también esta película está en el Netflix o en el YouTube, también lo he visto. Deja un ejemplo del dilema ético, porque llega un momento en que su esposa, cuando ve todos los problemas que su esposo se enfrenta contra el poder económico, la esposa en un dilema ético tenía que definir: ¿estoy con mi esposo o mis hijos? Y a la final ella toma la decisión de estar con sus hijos, y es un dilema ético para ella. Es una película muy aleccionadora, muy interesante. El otro caso es el que acabamos de leer últimamente, el caso de la Volkswagen, ¿no? Es patético el caso, ¿no? De grandes empresas transnacionales que estén a las finales haciendo trampa y después traten de maquillar. Y todo esto, ¿de dónde sale? De las personas que manejan esas empresas, no de la empresa en sí. Entonces no se olviden que la ética empresarial es el reflejo de la ética de las personas de la empresa. El pilar y el punto que dio el vuelco y el giro a todo esto fue el caso Enron. También lo pueden encontrar en el YouTube, en Netflix, como Enron, una empresa modelo, alabada por todo el mundo en la época del 2000, 2003, sucumbió y quebró. ¿Pero por qué quebró Enron? Una empresa transnacional que movía miles de millones de dólares. Porque su primer problema fue el concepto de falta de ética de sus ejecutivos. Comenzaron a maquillar los estados financieros, le sacaban la vuelta al sistema, comenzaron a crear subsidiarias, a hacer un montón de trafas, hasta que al final la burbuja no soportó y reventó. Y se murieron algunos, lo metieron a la cárcel a otros, etc. Pero esto marcó el quiebre. ¿Cuál es el quiebre? El quiebre es la migración de los sistemas empresariales del modelo shareholder que se manejaba en ese entonces, donde el fin justifica los medios, y el principal valor que tenía la gestión empresarial era su director, sus ejecutivos y los dueños, no la sociedad. Pero cuando reventó el caso de Enron, se migra al modelo stockholder, que es el que ahora nos rige a nosotros y llegó al Perú por el 2003, 2004. Y ustedes pueden entrar a la página web de Petroperú y otras empresas que tienen su modelo, que todavía no se cumple 100%, es cierto, pero está ahí. Y de una manera u otra eso a través del tiempo va a reflejar un valor. No es fácil. Y el modelo stockholder ya no habla de que el fin justifique los medios, sino que habla de lo que se llama los círculos de interés. Y esos círculos de interés, ¿cuáles son? La sociedad, los clientes, los proveedores, etc. Pero para poder calificar esto, aparecen lo que se llaman los principios de buen gobierno corporativo, que ustedes de una manera u otra van a estar interactuando con estos conceptos, ya sea como trabajadores dependientes de grandes corporaciones o empresas que tienen que mover eso, o como sus propios gestores de sus propias empresas, tienen que tener esto. De lo contrario no van a sucumbir. Perdón, de lo contrario se va a sucumbir, digamos, en lo no sostenible, así como el caso de Enron, que se desmoronó. Y los principios de buen gobierno cooperativo son veintitantos, no lo vamos a desarrollar, y dentro de esos está el código de integridad. Todas las empresas tienen sus valores, su código de integridad, pero que no sea letra muerta, como el caso de Enron, que tenía sus lemas de ética, pero no lo aplicaba. Entonces, que no sea letra muerta, sino que se manifieste en la actitud de cada uno de nosotros, tanto en el desarrollo de nuestras funciones profesionales, como el desarrollo de nuestra actividad privada, como personas.
Y los ejemplos es de los muchos títulos. Yo he escogido algo que se llaman los principios del Código de Integridad, y para tener una idea cómo la empresa hoy en día va a funcionar de acuerdo a sus grupos de interés: clientes, proveedores, sociedad en su conjunto. A ellos nos debemos hoy día. Entonces nosotros como ingenieros debemos tener bien claro eso. Estamos trabajando y tenemos que generar un valor agregado hacia la sociedad, pero amparados en estos lineamientos que nos van a ayudar muchísimo a hacer mejor nuestro trabajo. Bueno, no sé qué ha pasado, pero las láminas siguientes dice ahí, como vemos, preguntémonos hoy en día, así conceptualmente, ¿cuáles son mis deberes como colegiado, como ingenieros ya que se integran al colegio de ingenieros? Primero, leer la ley del ingeniero. Aquel ingeniero que no lee la ley del ingeniero es como el cristiano, pues, que no ha leído los 10 mandamientos. Tiene que leer bien la ley del ingeniero y ver qué es lo que la ley define como labores de ingeniería. Y muchas empresas le sacan la vuelta a la ley. Y cuando toman ingenieros, dice, se necesitan ingenieros, bachilleres, egresados o cualquier cosa. Pero sin embargo, cuando ese ingeniero entra a trabajar, va a hacer labor de ingeniería porque la ley lo dice. Y le sacan la vuelta al sistema y no pasa nada. Hasta que puede ocurrir un accidente. Y si sucede un accidente, ahí va a venir un problema. Porque acuérdense que hoy en día la ley de seguridad y salud en el trabajo ya de responsabilidad penal tanto al empleador como al trabajador. Entonces no esperemos eso. Yo los felicito a ustedes que se hayan integrado al colegio de ingenieros porque ya están trabajando de acuerdo a norma, van a estar protegidos para ustedes mismos, porque el colegio de ingenieros ahora, como lo va a explicar el ingeniero Chivilches, hay muchos valores que dan al colegiado. Y uno de ellos es la defensa del colegiado cuando tengamos problemas en el desarrollo de nuestras funciones. O sea, estamos ya dentro de una institución, no van a estar solos ustedes. Y cuando le enseñen ahora la estadística de cuántos somos en el Consejo Departamental y a nivel nacional, se van a dar cuenta la gran institución que somos y de lo mucho que podemos generar. Primero, como beneficios para nosotros mismos, que también le van a hablar de los pocos que existen pero pueden mejorarse, y otro de los muchos que se puede hacer. Después de la ley del ingeniero, leer, bueno, los estatutos, el código deontológico, como ya le dije, para poder entender cómo es el proceso disciplinario que tiene una denuncia contra el cumplimiento del código deontológico, y el tribunal de ética, cómo actúa el tribunal de ética. Entonces, dentro de la función del tribunal de ética, el Colegio de Ingenieros delega a los tribunales departamentales, para todos los departamentos, la función de velar por el actuar ético de acuerdo a este código, para lo cual, previo proceso disciplinario, otorga la facultad de sancionar a los miembros. Y aquí está tipificado claramente todo eso. Este es el código deontológico, ustedes lo pueden bajar hoy en día de internet, o lo pueden imprimir o llevarlo a la mano. Se aprobó el año 2011 y se está modificando permanentemente. Acabamos de revisar y hacer una última modificación. Y consta rápidamente en 4 títulos. Y los títulos que están de amarillo les recomiendo que lo lean bien porque está relacionado en el 99% de las denuncias que los ingenieros tienen, relacionados a la falta contra la ética en el desarrollo de sus funciones o de las faltas contra el ejercicio de la actividad profesional. Cuando un ingeniero ataca a otro y pierden los papeles y viene el problema. Y el título 2 es la falta del ingeniero a la ética en el desarrollo de su función. Por ejemplo, no firmó el contrato, no pagó sus impuestos, o préstame el sello tuyo que no lo tengo, o inventan, o ya comienzan a hacer algunos actos que no deben. Y eso está tipificado acá y está los niveles de sanción que tienen, ¿no? Después hay otra con la falta contra la institución, porque puede haber el caso de que alguien pueda faltar a la institución, que son casi cero, eso no existe, generalmente es entre las personas.
Entonces, las instancias del proceso disciplinario existe una fiscalía deontológica, un tribunal departamental de ética y un tribunal nacional de ética. Son tres instancias. Entonces, las demandas que hay entran a la fiscalía deontológica. La fiscalía deontológica recoge la demanda, lo lee, lo analiza, y si encuentra avisos de que ha habido una violación de alguno de los artículos, pues lo pasa al tribunal de ética. Nosotros en el tribunal de ética formamos un COIN, un comité para cada caso. Se designan a varias personas, somos 9 los tribunos, y se analiza bien, y finalmente se hace una entrevista con el ingeniero denunciado para tomar una decisión si da lugar o no da lugar a una sanción. Y finalmente, sea cual fuera la sanción, el ingeniero denunciado o la parte denunciante también tienen la alternativa de apelar, y esa apelación ya la resuelve el Tribunal Nacional de Ética, que está en el Consejo Nacional, en la avenida Arequipa. Van a encontrar en la página web un cuadro como este, donde no van a hablar del nombre del ingeniero, pero sí del código, de qué especialidad es y qué problemas han habido y qué artículos se ha violado y las sanciones que hay de todos los ingenieros sancionados. Quiero aprovechar la oportunidad para decirle de que el 95% de las denuncias que llegan están relacionados a labores de construcción, ingeniería civil, metalmecánica, el 95%, porque hay de por medio contratos, tiempos, peritajes, cumplimientos, etcétera, que la falta de inteligencia emocional origina un problema. Entonces, se van a presentar estas dificultades en el desarrollo de nuestra función, no vamos a poder evitar, sino que la reflexión que hago en este momento es afrontarla y solucionarla con mucha inteligencia emocional, respetando los cánones o los principios que dice el código, el respeto a la persona, y no perder los papeles, insultar y un montón de cosas, ¿no? Son cosas simples. Y generalmente todos estos casos tienen una contraparte, que es una denuncia penal, porque hay un ingeniero que no cumple sus funciones adecuadamente, viola el código deontológico, que va a haber una sanción, pero la otra parte le está haciendo un juicio penal. Es patético y dramático. Entonces, actuando bien en el desarrollo de nuestras funciones nos vamos a evitar 1000 problemas. Finalmente, ya para ir terminando esto, esta presentación la pueden ver ahí en la página web, donde también hay videos, y solamente rápidamente la casuística era el caso 1, mala ejecución de obras, incumplimiento de contrato, 95% de las denuncias. En un caso 2, que es la casuística que le sigue, es ejercer labor de ingeniería sin contarlo con la capacidad. Un ingeniero de especialidad A acepta hacer un trabajo de especialidad B. A la final, cuando se presenta el problema, no sabe cómo atar ni desatar y ya se ve inmerso en una demanda judicial y en una demanda de violación del código. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la competitividad y qué retos debo afrontar? Pues, ¿no? Porque como ingenieros somos capaces de hacer todo, pero hay un límite siempre en las cosas. Y el caso 3 es cuestionar la capacidad profesional de un ingeniero o un colega. Hay que tener mucho cuidado con el trato con el colega. Si no están de acuerdo, simplemente ahí queda, pero no calificar o decir que tú eres así o yo soy asá, que yo soy mejor que tú, etcétera. Y ahí viene también el problema. Bueno, esta es la casuística, ya saben, los problemas que se presentan. La relación final es de que podemos considerar a la ética primero como una herramienta contra la corrupción, porque si entendemos bien todo lo que hemos tratado de decirlo, es muy difícil que la corrupción nos arrastre, muy difícil, pero se van a tocar con puntos que, si no tienen mucho cuidado, pueden verse involucrados en un problema. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo los ingenieros que van a trabajar en las empresas del Estado, que están bajo la lupa de Contraloría, pero también en las empresas privadas. Estamos viendo lo que están pasando últimamente en las noticias sobre corrupción. Segundo,
que la ética es el pilar para el desarrollo sostenible. Eso ya tenemos que ser conscientes. Tercero, de que nos lleva a la excelencia y calidad en la organización. Entonces la ética es business, es negocio hoy en día. Si una empresa quiere perdurar y mantenerse en el tiempo, ser sostenible, tiene que actuar éticamente, de lo contrario va a sucumbir, como el caso de Enron. Y bueno, acá hay un video que lo van a ver en la página web, porque el tiempo nos está ganando un poco, pero lo más importante es lo que hemos subrayado: actitud, inteligencia emocional y lo que está en el código deontológico. También los invito a ver rápidamente Transparencia Internacional, búsquenlo con el Google, y ahí van a ver un mapa de corrupción a nivel mundial y en qué lugar está el Perú, para tener una idea cómo están calificados los países desde el punto de vista de corrupción. Nos va a ayudar mucho a situarnos, donde va de 0 a 100 el puntaje, ¿no? Entonces, cuanto más transparente es la actitud, está más cerca a 100. Pero cuanto menos puntajes tienes, está más cerca a los puntos rojos, que es el más corrupto, ¿no? Eso sería todo. La idea tampoco era ahondar mucho. Darles las gracias una vez más por su participación. Por favor, no se olviden, denle un tiempito para leer el código ontológico y recordar pues lo que dijo Albert Camus, de que un hombre sin ética es una bestia salvaje, soltada en este mundo, sin necesidad de dramatizar. Muchas gracias y bienvenidos al Colegio de Ingenieros.